Vamos a leer en Mateo, capítulo 7. Mateo 7 es un texto, el que vamos a leer es un texto muy conocido, pero es muy importante especialmente para el día de hoy, que vamos a estar en oración. Y es una palabra que usted conoce, Mateo 7 al 11. Pero hermano, léala como si nunca la hubiera leído. Recíbala como si usted no la hubiera recibido, como si fuera hoy la primera vez que usted la viera, y déjese asombrar por la palabra de Dios. Amén. A veces tomamos la palabra de Dios y la leemos y uno dice, ya eso ya lo leí, y no se mete en ella, no la medita, no reflexiona, porque dice, ya yo eso lo leí, ya yo eso lo conozco. No, hermano. No. Se puede leer un texto 100 veces y ese texto le tiene que ministrar, porque es la palabra ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, léala así de esa manera, y cada vez que usted llegue a la Biblia, no llegue pensando, es que yo ya leí eso. No, léalo como si fuera la primera vez. Déjese sorprender de Dios a través de su palabra. El versículo 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Amén. Entonces, además de que lo que está aquí en la Biblia es la palabra de Dios, pero el que está hablando aquí tiene toda la autoridad. Amén. Es Jesús, es Dios mismo. Amén. A través de su Hijo Jesucristo hablando aquí. ¿Y qué dice él? ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Este texto está inscrito dentro de lo que se llama técnicamente el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, sabemos que Mateo está descrito en Mateo desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Sabemos que el Sermón del Monte es específicamente o especialmente para los cristianos. Amén. Es como la constitución de la iglesia. Entonces es Jesús hablándole a los cristianos, hablándole a su pueblo, hablándole a la iglesia, a sus discípulos. ¿Qué enseña Jesús? Ahora, en el Sermón del Monte, el Señor lo que hace es enseñar que sus discípulos qué deben hacer, qué no deben hacer también. Aquí está hablando de la oración. ¿Qué dice él? Pidan y se les dará. Amén. Está estableciendo un principio de la oración. Pida y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. ¿Por qué sabemos que se refiere a la oración? Porque en el contexto que acabamos de leer está hablando de pedirle a Dios. Amén. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, eso se llama oración. ¿Sí o no? Cuando hablamos con Dios, eso se llama ¿cómo? Sí, si le estamos dando gracias a Dios, es oración. Si le pedimos algo a Dios, es oración. Si confesamos algo delante de Dios, es oración. Hablar con Dios es orar. Amén. Entonces él dice, pidan y se les dará. Pregunto, ¿esto lo está diciendo algún motivacionista? ¿Algún psicólogo? ¿Algún filósofo? ¿O un predicador se le está dando por decir, hermanos, los motiva a que pidan? ¿Cierto que no? ¿Quién lo dice? Señor Jesús. ¿Le podemos creer a Jesús o no? ¿Sí le cree usted a Jesús o no le cree? Entonces, si Él lo dice, hermano, es así.
¿Por qué usted debe creerlo? Porque Jesús lo dice, ¿sí? Jesús lo está diciendo. El que pide, versículo 8, porque todo aquel, diga, todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Miren, porque todo, o sea, entonces no es solamente un grupo de escogidos dentro de los cristianos, son los únicos que pueden pedir y se les dará. Porque a veces los creyentes llegan a creer eso, ¿sí? Llegan a creer de que no, Dios seguramente oye más la oración del pastor o la oración de a ese que llaman apóstol, en fin. Y a veces también líderes, no sé, predicadores, pastores o como se llamen, como nos llamemos, a veces queremos vender esa idea de que es que Dios es a nosotros que nos escucha. Amén. Pero Jesús no está diciendo que es solamente a los líderes de la iglesia, no, o que es a un nutrido, a un pequeño grupo de la iglesia, como que los más santos, tal vez, como que los que más ayunan, tal vez, como que, no. ¿A quienes? Jesús dice que ¿quiénes reciben? ¿Quiénes? Todo aquel. ¿Esta enseñanza es para cuántos? Es para todos los creyentes. Pastor, es que yo casi no sé orar. Todo aquel que pide, recibe. Amén. Pastor, es que yo casi, yo para los ayunos soy muy malito, pero si usted le pide a Dios de corazón, Él le da. Amén. El Señor no está poniendo otra condición. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, es decir, todo aquel que busca, hallará. Todo aquel que llama, se le abrirá. Amén. Entonces, hermano, como respuesta a esta enseñanza de Jesús, como respuesta a este principio que Jesús está estableciendo o que Él enseña, es un principio del reino de Dios. Como respuesta, ¿usted qué debe hacer? ¿Qué deberá hacer usted, hermano? Dígame. Si usted necesita algo, ¿qué debe hacer? Pedirlo, ¿verdad? Ok. Ahora, eso no quita, sí, obviamente, porque no quita que usted vaya donde otro hermano y le diga, hermano, yo le pido a usted que ore por mí, por esta y esta situación. Eso no quita, porque la Biblia también nos enseña acerca de orar los unos por los otros. Amén. ¿Cierto? Y eso es efectivo. Pero lo uno no quita lo otro. Usted de todas maneras debe ¿qué? Pedirle. Si usted necesita algo, pídale a Dios. Pídale confiadamente. ¿Por qué? ¿Por qué pedirle a Dios confiadamente? Y por eso le digo yo, hermano, leamos este texto, aunque lo hemos leído muchas veces, usted lo ha leído muchas veces, tal vez lo sabe de memoria, pero debe sorprender. ¿Por qué pedirle a Dios con confianza? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque Él lo dice, y dice que le pidamos, ¿y qué más? Y que el que pide, ¿qué? Hágalo con toda la confianza, porque es el mismo Dios, es el que usted le va a pedir, es el que le pedimos, Él mismo es el que usted está diciendo, pídame, que el que pide recibe, si Él mismo lo está diciendo, hermano. Imagínense, a veces le creemos más a los hombres. Hermano, yo sé que si usted llega a alguien con mucha plata y un familiar suyo, sucede a menudo. Yo, por ejemplo, mi papá tiene recursos económicos, más o menos, y él me ha dicho, mijo, si usted alguna vez se siente muy, muy apretado, pues hágale, llámeme con confianza que yo le ayudo, ¿sí? Yo le colaboro. Y yo le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Yo creo en eso o no? Yo he creído en eso. Y algunas veces que me he visto así como, ¿sí? Lo he llamado papá, esto y lo otro. Sobre todo cuando me ha tocado estudiar y pagar alguna matrícula, no me ha alcanzado para esa parte, yo le llamo a papá, resulta que tengo este problema, usted me dijo un día que si necesitaba, pues usted me ayuda. No, claro, mijo, pum, me la ha mandado. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hago con esa confianza? No solamente porque mi papá, no, pues imagínese usted, mi papá ya un anciano,
¿cierto? Yo mismo ya anciano. Pero yo lo hago con esa confianza, ¿por qué? Porque Él me dijo, mijo, cuando yo tengo un problema, usted me dice. Ahora, ¿cuánto más Dios, hermano, no le vamos a creer? Si Él mismo le está diciendo, el que pide, ¿qué? Recibe, hermano. Esto es cuestión de fe, hermano. O sea, es cuestión de creerle a Dios que Dios no está cañando, Dios no está aquí echando mentira, ¿no? Le voy a decir esto, pero yo a la final no lo voy a hacer. No, Dios no nos está cañando de ninguna manera. Dios lo que dice, lo dice seriamente y de verdad. Él no es hombre, hermano, para que mienta ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Amén. Si Él lo dice es porque es verdad. Entonces, cuando pidas, ahora vamos a orar, vas a pedir, pero pida, hermano, creyendo que ¿qué? Que va a recibir. Amén. Entonces, y Jesús pone un ejemplo, como Él sabe que nosotros somos tan incrédulos, ¿sí? Que somos duros, que creemos mucho, a veces creemos, vuelvo y repito, creemos más en los seres humanos, creemos más en las circunstancias, a veces que en Dios. Hermanos, entonces Él pone un ejemplo. ¿Qué hombre hay de ustedes si su hijo le pide pan y le dará una piedra? Hermana Amanda, si su hijo le pide pan a usted, usted le dice, ¿cómo es esta piedra? Usted, hermano, usted que, si su hijo, y sobre todo cuando usted tuvo sus chicos pequeños, ellos le pedían, papá, denme un pan, y usted, tome esta piedra. ¿Cierto que no? Ah, bueno, ese es el ejemplo que Jesús pone. ¿Qué más ejemplo pone? Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Imagínese usted. O sea, si le pide comida, usted le va a dar algo malo, como para que se muera. ¿Cierto que no? Que no lo va a hacer. Ninguno. ¿Cierto, hermana Marta? No lo haría, ¿verdad? Ni usted lo va a hacer con su bebé tampoco, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice Jesús, pues imagínense, si ustedes, se refiere a nosotros, a los seres humanos, a los creyentes que somos seres humanos, si ustedes siendo malos, pregunto, ¿somos malos o no somos malos? ¿Por qué cree usted que somos malos? Lo está diciendo Jesús. Y eso, hermano, eso no tiene lugar a dudas. Si Jesús lo dice, así es. ¿Quiénes le creen a Jesús? ¿Quieren dar un aplauso a Jesús, hermano? Ay, Señor, la gloria es para Él. Amén. Si Él lo dice, así es. Somos malos. ¿Sí? No necesitamos poner ejemplos. Somos malos. Él dice, pues si ustedes siendo malos, o sea, hermano, en nosotros lo mejorcito de nosotros sigue siendo malo delante de Dios. Amén. Por muy buena gente que seamos, muy buenos padres que seamos, igual la embarramos. ¿Sí o no? Porque hay perversidad en nuestro corazón. Pecamos. Amén. Entonces, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, que cuando nuestros hijos nos piden, nosotros le damos, procuramos, nos sacrificamos, ¿verdad que sí? Usted como padre, ¿cuántas veces no se ha sacrificado, hermano? Muchas veces, sobre todo cuando los chicos estaban pequeños, menores de edad, ¿cuántas veces usted no se sacrificó? ¿Para qué? Para poderle proveer a ese hijo. Usted tal vez trabajó horas de más. Mire, hermano, o sea, aquí todos la hemos pasado. Muchas veces uno hasta soportarse la humillación de un patrón, porque sabe que tenía que mantener una familia, ¿verdad? A veces, yo me acuerdo, ¿no? Pues siendo muy mal padre, porque fui muy mal padre, pero sin embargo muchas veces me acuerdo yo que más bien preferí yo caminar, porque tenía, o me voy yo en la buseta, o esto para el recreo de mis niñas, para el recreo de las niñas, para que nadie las vaya a humillar en el colegio, ¿sí? Y yo ponerme aquí, a caminar. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, hermano, ¿verdad? Entonces dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuál Padre está en los cielos? Dios, diga Dios. Porque el Padre, aquí el escritor de este texto es Mateo. Mateo es judío. Amén. Jesús mismo, cuando habla del Padre, Jesús es judío en su naturaleza humana, él es judío. Entonces ellos se refieren a Dios como Padre, amén, o al Padre como Dios. El Padre no es alguien diferente
A Dios. No es una parte de Dios, no. El Padre para el judío es Dios. Eso ya lo hemos visto. ¿El Padre quién es? El Padre que está en los cielos o el Padre celestial es Dios. Entonces dice, cuánto más vuestro Padre, o sea, ese que es Padre de ustedes, o sea, de nosotros, que está en los cielos, dará ¿qué? Buenas cosas. ¿A quiénes? Vuelve otra vez. ¿A quiénes se las dará? ¿A quiénes? A los que le pidan. Como el niño, recordaba el hermano William ahorita el texto que leímos al principio, como el niño que destetado. ¿Sí o no? ¿Espera de quién? De su mamá. Hermano, Él dará buenas cosas, pero a los que le pidan. Entonces Jesús hace énfasis. ¿A quiénes? A los que le pidan. Hermano, mire, hace tiempo aprendí eso, escuché a alguien decir que la oración es un acto de humildad. El hombre, la mujer, o sea, el creyente, hombre o mujer que ora, está expresando humildad delante de Dios. ¿Qué es orar? En ese sentido, es reconocer que somos incapaces en nosotros mismos, es reconocer la dependencia de Dios. Pero al contrario, por el otro lado, es no orar, es un acto de soberbia. El que no ora es porque cree que él puede hacerlo todo en sus propias fuerzas. Es un soberbio, es soberbio. Entonces, hermanos, Jesús hace énfasis en esto. Él se las va a dar ¿a quién? Diga, a los que le pidan. O sea que necesariamente, ¿qué tenemos que hacer? Pedir. Si no pide, no. No, Dios sabe cuáles son mis necesidades. Sí, Dios las sabe. Es más, aún conoce las necesidades que ni usted mismo conoce. Él ya las conoce. Pero Dios quiere que usted, ¿qué? Diga duro, le pida. Dios quiere eso, que usted le pida. Jesús hace énfasis. Amén. Vuelvo y lo leemos. Vamos a volver a leer el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le pidan, no a los que se quedan callados, no a los que dicen, no, Dios verá, Dios sabrá. No, a los que le pidan. Usted quiere salir bien de ese embarazo, todo lo queremos, ¿sí? Desde el parto, perdón, en el parto, que todo salga bien, ¿cierto que sí? ¿Qué tienes que hacer? Pídale a Dios. Amén. Y Dios le va a guiar a lo que tiene que hacer. Dios le va a aparejar todo lo que usted tiene que hacer, porque Él dice, pide y yo le daré. Amén. Entonces, hermanos, se trata de eso. ¿De qué? De pedir. Se trata de buscar. Pero es que no me dio ahorita. Busque. Como cuando usted, por ejemplo, necesita a alguien, lo necesita urgentemente, y usted va a la casa y salió alguien, otra persona, y le dijo, fulanito, no está, pero él está. Mire, entonces usted, como lo necesita con urgencia, usted dice, pero ¿dónde estará? ¿Dónde lo encuentro? No, mire, él dijo que iba a estar por el lado del Palomar, por ahí, en Euros, y por ahí en esto, sí, o en la Porteña. ¿Y usted qué hace? No hace nada. ¿Qué hace? Va y lo busca, hermano. Pero es que son las 12 del día, haciendo mucho sol. Usted va y lo busca porque lo necesita. Amén. Y si lo busca, lo halla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted necesita algo urgente, así sea medianoche, ¿usted qué hace? Y las puertas están cerradas, ¿usted qué hace? Usted va y toca, hermano. Usted toca. Entonces, si tiene teléfono, le marca primero, no le contesta. Usted va y toca. Al que llama, se le abrirá. ¿Cuánto más con Dios? Pastor, pero es que yo llevo una semana pidiendo y nada. Siga pidiendo, siga buscando, siga llamando. Amén. Porque Dios sabe lo que necesitamos y en qué tiempo es que lo debemos recibir. Entonces, hermanos, pedir y hagámoslo creyendo, porque de eso se trata. Amén. De eso se trata. Vamos a terminar aquí con esto. Vayan a Marcos capítulo 11. Marcos 11.
versículo 20 al 24, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Cuál es la condición? Tener fe en Dios. Amén. Y Jesús dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No vamos a entrar en detalles de este pasaje, pero solamente quiero que miren esto. Jesús dice: tengan fe en ¿quién? En Dios. Por tanto os digo, versículo 24, que todo lo que pidieres, diga, lo que pidieres, todo lo que ¿qué? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir. Dice: todo lo que pidieres orando. Ahí dice orando. Orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Entonces aquí encontramos otra clave. Entonces son dos claves. De acuerdo a lo que hoy hemos visto, dos claves para alcanzar eso que necesitamos. La primera clave, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera clave? Diga, pedir. Pedirle a Dios, amén. Y la segunda, tener fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios. No fe en filosofías, no fe en motivaciones, no fe en si siento cosquillitas o no. No. Tenga fe en quién? En Dios. Muchas veces muchos cristianos saben diciendo: no, yo como que no recibí hoy nada. ¿Por qué? Yo no sentí nada. No, aquí no se trata de sentir, se trata de ¿qué? De creer. Se trata de que usted le crea a Dios. Tengan fe en Dios. Amén. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta esto, vamos a estar orando ahorita por la necesidad. Y usted tiene necesidad. Yo lo quisiera que ustedes hicieran aquí al frente, se sentaran aquí en esas sillas, para que oremos todos. Siéntense los de aquí, siéntense aquí, los de allí, pasen aquí adelante, por favor. Y vamos a estar orando en este momento. Gloria al Señor.